¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Somos del grupo 2 que está conformado por Chumpitaz, López, Franco Enrique, Ramírez Esqueche, Gilma Andrea Blanca, Sánchez Apolinario en Carlos Gabriel y quien les habla, Fabio Daniel Chávez Hernández. Eh, bueno, este tema se trata acerca del por qué el poder inevitablemente corrompe a los políticos y cómo afecta a la sociedad. Y el propósito del ensayo es mostrar datos recopilados de cómo la corrupción ha afectado a nuestro país en los últimos años y cómo lo sigue haciendo, ¿no? A menos de que se tomen las medidas correspondientes para frenarlo. El subtema que se abordará es la corrupción en la política peruana y cómo afecta a la sociedad. Y el enfoque interpretativo del subtema es demostrar cómo nos afecta la corrupción dentro de la política en el Perú y cómo los políticos, una vez llegan al poder, se olvidan del pueblo. Bueno, vamos con la introducción. La corrupción en la política significa que se cometen actos delictivos dentro de funciones del Estado para un bien personal, ya sea manipulación de instituciones, financiaciones irregulares, etc. Esto llega a ser un ataque al desarrollo, a la democracia y al gobierno del Estado, y existen organizaciones para combatirlos. Pero estos también llegan a estar corruptas, ¿no? Las organizaciones, y nos hacen la labor, no hacen la labor que deberían hacer. La gente pierde la confianza en las instituciones y siempre que hay elecciones para algún puesto en la política, ya sea de presidente o alcalde, existe la frase escoger el mal menor. Y este es un problema que debemos de cambiar de una vez por todas. Buenas, mi nombre es Giancarlos y hoy les voy a hablar sobre la contextualización del tema. Empecemos. El equipo anticorrupción del IDEPUC menciona que la corrupción es un tema muy preocupante hasta la actualidad. La población peruana pierde la confianza en las instituciones públicas, dando a entender que este es el principal problema que tiene el país. Vamos con el punto número 2, que es elección de subtema y perspectiva de la realidad. Según Sen, esto se puede llegar a entender como expansión de libertades individuales o de las capacidades humanas. Por ello, este concepto se basa en el supuesto de que aumentar los ingresos personales no es la única forma de ampliar la libertad social, ya que existen otros factores como los derechos humanos o el papel de las instituciones sociales y económicas. Desde este punto de vista, deben desarrollarse capacidades humanas básicas y como el acceso a recursos suficientes para asegurar un nivel de vida digno y la participación en la vida comunitaria. Vamos con el punto 3, que es postura o tesis. La corrupción es el mayor mal que tiene el Perú. Frena el desarrollo y hay incontables casos que siguen saliendo a la luz hoy en día. Necesitamos un cambio en la mentalidad de todos los peruanos para así poder cambiar el rumbo de la situación y llegar a ser un país más desarrollado. Ahora les paso con mi compañero Franco. A continuación, hablaré sobre la anticipación. Como hemos visto, tenemos una información recopilada que nos ayuda a entender más acerca del tema y cómo este sigue presente afectando a nuestra sociedad hoy en día. Los problemas asociados a la corrupción política en el Perú. La corrupción es uno de los problemas principales percibidos por los peruanos desde hace ya más de una década. Es percibida en mayor medida en el sur y oriente del país. Como consecuencia de esto, la corrupción política puede causar problemas como la pobreza. Percepción social con respecto a la corrupción política en el Perú. Según una encuesta realizada en esta misma, un tercio de los peruanos consideran que el Poder Judicial debería ser la entidad encargada de la lucha contra la corrupción, seguida de la Fiscalía y el Congreso de la República. Si queremos acabar con la corrupción, las autoridades son el ejemplo fundamental para ello. Sin embargo, estos hacen lo contrario y lo fomentan más. Para cerrar nuestra exposición, reiteraremos la postura o tesis interpretativa, que es la siguiente. La corrupción es el mayor delito del Perú que tiene, disminuye el desarrollo del país y hay muchos casos que se revelan constantemente. Necesitamos cambios en la mentalidad de todos los ciudadanos del Perú para cambiar la dirección de la situación y convertirse en un Estado más desarrollado. Gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el punto 4.1.2, síntesis de cada argumento, el 4.1.3, estrategias de reflexión final y la lista de referencia. En el punto 4.1.2, síntesis de cada argumento, el primer argumento nos habla sobre la corrupción en la política ha causado problemas afectando a la población peruana.
En el segundo argumento, encuesta nacional sobre la percepción de la corrupción en el Perú. En el 4.1.3, estrategias de reflexión final, bueno, pues nosotros desde nuestro punto de vista llegamos a la conclusión de que la corrupción política en el Perú es uno de los principales problemas que tenemos como país. Además de ser un hecho inevitable, si queremos terminar con la corrupción, primero debemos poner nosotros el ejemplo como ciudadanos e informarnos antes de votar por cualquier político. Las listas de referencias. Primero empezamos con Canchono y Torres, 2021. El rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Fernández, 2023, quien nos habla sobre la opinión. Perú en el laberinto de la corrupción, la ineficiencia y la informalidad. Ipson, 2022. Encuestas nacionales sobre las percepciones de la corrupción en el Perú. Hanampa, González y Chanjan, 2021, quien nos habla sobre la percepción de la corrupción en el Perú en los últimos años. Perry, 2021, el control ciudadano en la lucha contra la corrupción en el Perú. Portocarrero, 2005, el pacto infame, estudios sobre la corrupción en el Perú, red para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú. Priale, 2020, la integridad del individuo como herramienta contra la corrupción. Proética, la corrupción es uno de los principales problemas del Estado peruano, según estudios. Rodríguez, 2017, nos habla sobre el papel del gobierno frente a la corrupción. Un año de avance. Salazar, 2021. Solo en Lima hay 57 casos emblemáticos por corrupción pendiente de resolver.